para que tu predicación y tu fe sea útil, debe cumplir con 3 sucesos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, este pasaje habla de muerte, sepultura y resurrección. Entonces, lo que estaba pasando con los corintios es que creían en la muerte y en la sepultura, pero no en la resurrección. Entonces estaban como en vano, estaban creyendo lo que creían, en vano predicaban lo que predicaban. O sea, no era útil lo que estaban haciendo. Entonces son 3 escenarios, hermanos, que debemos tener en mente siempre cuando le hablamos el evangelio a una persona. Hablarles acerca de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo. Número 1, Jesucristo murió. Eso hay que tenerlo ahí, es enfático. Jesucristo murió, pero antes de morir, Él padeció. Y eso está en Isaías 53. Busquen Isaías 53 en el versículo 4. De repente yo tengo otra versión aquí, pero dice Isaías 53, 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermanos, Jesucristo, fíjense que queremos que nos conectemos en esto. Si nosotros nos empapamos en esto, si nos empoderamos en esta verdad, así le vamos a hablar a las personas. Jesucristo llevó tus enfermedades, sufrió los dolores. ¿Cuáles dolores? Los dolores que ibas a padecer en una eternidad separado de Dios. Él sufrió eso en lugar tuyo y en lugar mío. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado. Realmente pensemos, hermanos, en el día, en la actualidad. Esos azotes que Cristo recibió en físico cuando Él sufrió, o sea, son los azotes que las personas siguen dando. O sea, nosotros podemos ver y escuchar cómo se blasfema, cómo se hace, entre comillas, ¿verdad? Las personas creen que haciendo a un lado, que denigrando a Jesucristo, que eso salieron campeones. Eso es una tortura para la misma persona que lo hace. Eso trae dolores, hermanos. Eso trae dolores. Hablar en contra de Jesucristo, hablar en contra de los principios de Dios, hablar que eso no funciona, que eso ya pasó, que eso era para los viejos. No, hermanos, eso es esos azotes. Esa gente que azotó a Jesucristo en ese tiempo no creían, y creían que estaban haciendo lo correcto. Creían que estaban haciendo lo correcto. Y así podemos ver personas ahora cómo hablan en contra de los principios de Dios, y ellos creen que están haciendo lo correcto. Y se meten a los centros educativos, a los colegios, a las escuelas, a las universidades, a enseñarle cosas a los jóvenes y a los niños que están en contra de los principios de Dios. Están enseñándoles sabiduría humana. Recuerden que la sabiduría humana es sabiduría satánica, porque la sabiduría humana no viene de la palabra de Dios. Entonces, cuando le enseñan a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, principios, yo no sé si eran principios eso, pero son en contra de los principios de Dios. Esa es la gente que azotó a Jesucristo, que le daba esos fuertes latigazos, que creían que estaban haciendo lo correcto. Y después muchos de ellos dijeron, ciertamente este es el Cristo. Y así va a pasar con muchas personas. Pero esos dolores que se sufren o que se iban a sufrir por el daño que se le causa al Señor, esos dolores Cristo los agarró y Él los cargó. Él sufrió nuestros dolores, porque el deseo de Dios, hermanos, es que el hombre, la persona se salven y que venga al conocimiento de la verdad. Él padeció antes de morir. No solamente fue una muerte así, sino que padeció. Miremos entonces que la muerte de Cristo fue una muerte sustituta. Isaías 53, del 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Agarrémonos por partes. Hablemos de la muerte sustituta. El Señor herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense que yo me pongo a pensar, pues yo soy padre de 4 hijos, y cuando ellos estaban en rebeldía, cuando mostraban rebeldía, yo decía, este niño o esta niña está siendo rebelde a los principios, a las ordenanzas que le estoy dando. Y normalmente uno pues agarra la vara y les da con la vara por la rebeldía. Pero Jesucristo no hizo eso. Dice que Él herido fue por nuestras rebeliones. Él sufrió esas heridas que causan la rebeldía de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos rebeldes a los principios de Dios, eso causa herida. O sea, una persona rebelde a los principios de Dios, lo que está haciendo es hiriéndose a sí mismo. Está dañando su cuerpo cuando está en contra de los principios de Dios. Dice Isaías, es una profecía, hermano. Dice, Él herido fue por nuestras rebeliones. O sea, esas heridas que tú debes eso es lo que debemos de empaparnos nosotros. Y gracias a Dios que nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro único Salvador. Pero tenemos que entender bien, con mucha claridad, para que así le hablemos a las personas. Porque nosotros somos enviados a evangelizar, a movernos a otros lugares. Somos enviados a evangelizar, pero ¿qué es lo que le vamos a enseñar a las personas? Él fue herido por tus rebeliones. Esas heridas que causan tus rebeldías ante los principios de Dios, es que no quiero obedecer lo que Dios dice. Es que Dios me quiere someter. Es que no quiero. Mira, recordemos que Él nos compró con su sangre. Somos propiedad de Él. Entonces es una bendición más bien someterse a los principios de Dios. Pero cuando tú no te sometes, eso te está dañando, te estás hiriendo por esa rebeldía. Pero Cristo lo hizo en lugar tuyo. Él fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. O sea, dice que el rostro le quedó completamente desfigurado. O sea, y por los pecados nuestros. O sea, por tus pecados. Bien hablaba el hermano hoy antes que yo que estaba hablando. Decía, Él lo hizo. Y lo hizo por gracia. Lo hizo, dice, por cuanto amó Dios al mundo. Así tenemos que creer esta verdad, hermanos, para transmitirla a las personas. Él fue desfigurado por culpa tuya y por culpa mía. Fíjense que dice aquí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué necesitábamos paz delante del Padre? Porque nosotros, por los pecados, el hombre se distanció de Dios. Entonces tuvo que haber una reconciliación, tuvo que haber alguien de paz, y ese fue Jesucristo. O sea, Jesucristo dice, pero para que haya paz entre el Padre y nosotros, o sea, tiene que haber alguien que pague el precio, y nosotros no podemos pagar el precio de esa paz para estar reconciliados con Dios. Eso tuvo que hacer Jesucristo. Por eso dice el pasaje, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, nosotros podemos ir confiadamente al trono de la gracia por causa de que el castigo de nuestra paz fue sobre el Hijo. Fue sobre el Hijo. Y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, fuimos salvos. O sea, por las heridas que Él sufrió, era necesario para que nosotros tuviéramos paz para con Dios y para que fuéramos justificados delante del Padre. Él lo hizo en lugar de nosotros. Él. Cuando tú crees eso, hermano, tú se lo vas a decir a las personas, que Él murió y fue una muerte sustituta. Siguiendo con la muerte sustituta, el versículo 6 de Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Todos nos descarriamos, todas las personas, todas, incluso en otro tiempo nosotros así éramos, hermanos, como la gente que vemos ahora, que no cree en Cristo. Sin Cristo así éramos nosotros, pero alguien nos habló la palabra, alguien nos habló el Evangelio. O sea, nosotros andábamos descarriados, o sea, andábamos desubicados, y así vemos mucha gente desubicada, que no busca al Señor, no busca la palabra. Pero dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y fíjense que aquí me llama la atención cuando dice cada cual se apartó por su camino. Y es que las personas dicen que cada quien tiene su verdad. ¿Han escuchado eso ustedes? Dice, cada quien tiene su verdad, dice. Nadie tiene la verdad. Cada quien es dueño de su propia verdad. Eso, hermano, ese pensamiento es satánico. Ese pensamiento es humano. Eso no viene de Dios. Ese pensamiento viene de lo profundo del Seol. Cada cual se apartó por su camino. Y eso ahora la gente dice, cada quien tiene su verdad. Hay que respetar a las personas porque él tiene su propia verdad. Si esa es la verdad de él, si esa es la verdad de ella, hay que respetarlo porque esa es su verdad. ¿Cómo puedes hacer eso, hermano? No puedes hacer eso. Nosotros que estamos aquí escuchando esto y que nos estamos preparando para evangelizar, ¿cómo no puedes pensar que cada quien tiene su verdad y que vas a respetar a cada quien porque cada quien tiene su verdad? No, hermano. Cada quien se apartó por su camino. Cada quien se fue en su propia opinión por su camino. Pero eso lo llevó al pecado. Cuando cada quien agarra su camino, eso lo lleva al pecado. Lo lleva a la oscuridad, lo lleva a las tinieblas. O sea, cuando una persona anda en la oscuridad, ni siquiera sabe dónde pone los pies. Es correcto. Tú andas en lo oscuro, ni siquiera sabes dónde te vas a parar. ¿Y cómo es que vas a tener sabiduría si andas apartado de la luz? Andas alejado de la luz. Entre más te alejas de la luz, más te vas profundizando en la oscuridad. Entonces, no es cierto que vamos a respetar la verdad de cada quien, porque eso va en contra de los principios de Dios. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Eso lo hizo Dios por medio de Jesucristo, lo hizo el Padre. Él cargó, porque quien vino a la tierra fue el Hijo. El Padre envió a su Hijo a cumplir esta misión. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos ver, hermanos, esa gente, ¿verdad? Las personas cuando te hablan en contra de los principios de Dios, andan envueltas en pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No es que lo vamos a condenar, porque nosotros no somos quien para condenar. Tenemos que evangelizar, tenemos que dar el evangelio. O sea, tenemos que hablar el evangelio. La muerte de Jesucristo tenemos que hablar. Él cargó el pecado de todos nosotros. Castigado por nuestra desobediencia. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Vemos todo esto injusto para con el Hijo. Es injusto, o sea, vamos concluyendo que la muerte de Cristo fue injusta. ¿Por qué razón? Dice, castigado por nuestra desobediencia. ¿Cuándo han visto ustedes? Vamos a un ejemplo que de repente no sé cómo lo van a ver. ¿Cuándo han visto ustedes que un hijo desobedece y el papá viene y se da él solo con la faja, ¿verdad? Él solo, ¿verdad? Dice, por tu desobediencia, yo me voy a dar con la faja, yo me voy a dar con la vara. ¿Verdad que no hemos visto eso? Agarramos al hijo y le damos con la vara por la desobediencia. Pero Jesucristo fue castigado por nuestra desobediencia. Fue injusto. Isaías 53 del 7 al 8 dice, lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no contestó. Qué crueldad la que hicieron con Jesús. Conectémonos, hermanos. Transportémonos. O sea, cuando alguien hace algo injusto con nosotros, ¿verdad que nos incomoda? Nos molesta cuando alguien hace algo injusto, y no digamos crueldad, porque ya la crueldad es la injusticia con una acción maligna.
es cruel, y lo torturaron, pero él se mantuvo humilde y no protestó, porque era necesario pasar por todo eso, por todas esas injusticias era necesario. Permaneció en silencio, y aquí ahí tiene en otro color la palabra como, porque lo que está haciendo es una comparación. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero. Tal vez aquí en estas regiones no es común comer carne de cordero, pero en Europa, en España, en todos esos países sí comen carne de cordero. ¿Y qué es lo que hacen? Sacrifican el cordero, matan el cordero para poder saborear su carne, ¿verdad? Para poderla saborear. Pero él dice, así pasó con él. Recordemos que Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. No que quita el pecado del mundo, que lo quitó. Jesucristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y dice que así, por eso es un cordero, lo agarras para sacrificarlo y no pone resistencia. No pone resistencia. Y es Jesucristo, el Cordero de Dios. Permaneció en silencio, no mostró resistencia. Y la otra comparación, que permaneció en silencio, dice, como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. O sea, recordemos que el Jesucristo fue despojado hasta de su ropa, fue despojado de todo, ¿verdad? Despojado hasta de su condición de Dios. Imagínense, de su condición de Dios fue despojado, y fue despojado de su ropa, y él permaneció en silencio, como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Le quitan toda la lana, porque la van a ocupar, la están despojando a la oveja de esa lana. Y así fue con Cristo. Él se despojó de su condición de Dios, y no digamos de su ropa, y no dijo nada. Permaneció en silencio, porque él traía una misión, que era morir por nosotros, como decía el hermano, por gracia, un regalo, todo el sacrificio que pasó Jesucristo para darnos ese regalo. Ustedes se han fijado que ahorita en Navidad todo el mundo está pensando en comprar regalos, pero cuando tú le entregas un regalo a alguien, hay un sacrificio. Tienes que pasar tu tarjeta de crédito o andar dinero, o sea, es un costo el que tiene cuando tú compras un regalo. Entonces Jesucristo se dio en regalo por nosotros, pero él tuvo que pagar el precio de ese regalo. Entonces, por eso decía el hermano que la gracia de Dios es la que importa aquí, porque eso muestra el amor que Dios tuvo para con nosotros. Sigamos con castigado por nuestra desobediencia. Isaías 53:8. Después de que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. Fíjense bien, lo arrestaron, lo condenaron y se lo llevaron, pero ya una noche antes había sido angustiosa, ¿verdad? ¿Recuerdan? Él fue a orar y dice que estaba tan estresado que sudó como gotas de sangre. Yo no me imagino, yo creo que todos aquí hemos pasado por un estrés, por tensión sobre algo, y estamos impacientes. El estrés no genera paz y estamos impacientes. Jesucristo tuvo el estrés supremo. Dice que sudó como gotas de sangre. Después que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Ahora, hermanos, nosotros no debemos de estar preocupados por la gente que habla en contra de los principios de Dios. No debemos de estar preocupados por eso. Debemos de preocuparnos porque el mundo no ha sido alcanzado para Cristo. Amén. Debemos estar preocupados por eso. ¿Qué estamos haciendo para evangelizar? Pongamos atención a todos estos sucesos, porque esto es lo que tenemos que apropiarnos y hablarle a las personas. ¿A quién le importó lo que iba a pasarle a Cristo? A nadie. Nadie impidió que pasara eso. Y además no podían hacerlo porque estaba profetizado. Pero humanamente hablando, hermanos,
humanamente hablando. Tenemos que dar el evangelio y de esa forma impedir que las personas sigan hablando, que se arrepientan de lo que están diciendo. Por lo menos que no tengan excusa que no escucharon el evangelio. De todas maneras, hermanos, un día, no sé cuándo, toda rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar que Cristo es el Señor. Amén. Así es, amén. Un día eso va a pasar, no sé cuándo, pero entre tanto nosotros estemos aquí, demos el evangelio. Que no se quejen las personas que digan, no me hablaron de Cristo. Que no se quejen, que no van a decir eso. Mejor que digan, te escuché y no te hice caso, pero que no vayan a decir que tú no les hablaste la palabra, que tú no les diste el evangelio. Porque a él lo quitaron del mundo de los vivos, o sea que lo mataron, eso quiere decir. Lo quitaron del mundo de los vivos, como quien dice, nos estorbás. Lo mejor es deshacerte, desaparecer, porque nos estás estorbando. Dice, lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Verdad? Pero es que bueno que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué bueno, que es una bendición, hermano, que nosotros estamos rescatados, porque dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y eso es lo que tenemos que anunciar, que las personas tengan esa oportunidad de recibir el evangelio, de creer en Cristo como su único Salvador. Y para eso estamos, hermano. Miramos el segundo evento de Jesucristo, dice, fue sepultado. Isaías 53:9. Ahí se lo enterraron, pues murió al lado de criminales, ¿verdad? Recuerden que fue una muerte, hasta eso fue peor, ¿verdad? Morir al lado, fue contado como un criminal más. O sea, todo lo que pasó injusto fue contado como un criminal más, y esa es la muerte que te merecías según los hombres. Pero fue sepultado, fue enterrado en una tumba de ricos, aunque él nunca fue violento ni engañó a nadie. Yo no sé, hermanos, si tú te ubicas, pero yo quiero transmitirles, cuando yo estaba preparando, realmente yo pues me conecté en esto, y yo dije, gracias Dios por darme claridad en esto, en que lo que tengo que predicar es lo que realmente sucedió, no es una imaginación, no es algo que a alguien se le ocurrió. O sea, nosotros por eso estamos aquí, para conocer la verdad. O sea, no les enseño cómo identificar un billete falso, les enseño cómo conocer el billete verdadero, cómo conocer la verdad, para que ustedes con facilidad puedan identificar a alguien que está hablando mentiras. Pero qué triste, hermano, qué injusto. Fue muerto al lado de criminales. O sea, yo no me imagino un ataúd como el que sacan a veces en Semana Santa, bien bonito, con vidrios y con luces, y eso no fue así, ¿verdad? La muerte no lo crucificaron solo. Ojalá, digo yo, ¿verdad? Pero no estoy hablando la verdad. Pero que lo hubieran crucificado a él solo, ¿verdad? Hubiera sido como menos denigrante. Hubiera sido menos denigrante, pero no fue así, hermano. No lo crucificaron solo, lo crucificaron con dos criminales. O sea, lo tomaron como un delincuente de lo peor. Y fue sepultado en una tumba de ricos. Sabemos eso, ¿verdad? De José de Arimatea. Él ofreció su tumba para que ahí fuera colocado el cuerpo de Cristo. En el Salmo 16 del 9 al 10, recordemos que dice Jesucristo, los salmos hablan de mí. Dice. Qué bendición, ¿verdad? Cuando tú lees los salmos, hermano, toda la escritura habla de Jesús. Pero me gusta que Jesucristo hizo énfasis en uno de los que hizo énfasis fue en los salmos. En el Salmo 16 del 9 al 10 dice, con razón mi corazón está contento y yo me alegro
mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostraste el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Jesucristo fue sepultado y con la seguridad de que no se iba a podrir en la tumba. Él resucitó, hermano, pero ahorita concentrémonos en que fue sepultado. El segundo suceso, murió y no quedó así que se lo comieron los buitres, no, fue sepultado, ¿verdad? Porque además, hermanos, tenía que ser sepultado. Dice que estuvo 3 días. Recordemos que él descendió hasta lo profundo del Seol. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, es la separación total. Y Jesucristo tuvo que ir en lugar de ustedes y en lugar mío. O sea, si tú le hablas así a las personas, claro, el Espíritu Santo va a trabajar primero, ¿verdad? No es nuestra fuerza. Tienes que orar, hermanos, cuando le hables a las personas, pero el Espíritu Santo es el que hace su labor. Dice, no, el versículo 10, no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. 2 cosas, no va a quedar entre los sepultados. O sea, y sabemos que una persona a los 3 días ya malos olores y se entierra al día siguiente y después ya se descompone completamente. Pero Jesucristo le dijo al Padre, tú no dejarás que tu santo se pudra en la tumba. Tú no vas a permitir eso. El versículo 11 dice, me concederás el placer de vivir contigo para siempre. Hermanos, o sea, tenemos que reconocer eso, que fue sepultado. Tú tienes parientes sepultados. Si murieron en Cristo, tú tienes la esperanza de que no va a estar ahí tu pariente sepultado. Dice, me concederás el placer de vivir contigo para siempre. O sea, por eso es importante hablarles el Evangelio a nuestra familia, para que acepten a Cristo, porque eso es la esperanza de poderlo ver con el Señor para siempre. Y el mismo Cristo dijo eso, porque él dijo, el Padre no va a permitir que yo me pudra en la tumba. Eso confirma que Jesucristo fue sepultado. Miremos el tercer punto, el tercer escenario de Jesucristo. Jesucristo resucitó, hermano. Jesucristo resucitó. Él no quedó ahí. Jesucristo resucitó. Miremos evidencias de que Jesucristo resucitó. Ayer hablábamos en la reunión, en el devocional de varones, y decíamos, entre otras cosas, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos la palabra, ¿verdad? Y que todo lo que sucedió está escrito aquí. Entonces nosotros no tenemos excusa, todo está aquí. Todo lo que necesitamos saber acerca de Cristo está aquí. Y qué bueno. Pero tenemos que creer entonces a quién les apareció, para demostrarles a las personas y a nosotros mismos que Cristo resucitó. Este es el problema que pasaba en la iglesia de Corinto. Creían que Jesucristo había muerto, que había sido sepultado, pero decían que no había resucitado, que los muertos no resucitaban, decían. Los muertos en Cristo no resucitaban. Y ese es un problema. Entonces Pablo les dice, les voy a demostrar evidencias de que Jesucristo resucitó. Le apareció a Pedro. Le vieron los 11 discípulos. Tomás comprueba la resurrección de Jesucristo. Ya saben, ¿verdad? ¿Por qué Tomás comprobó la resurrección de Jesucristo? Le apareció a Pablo y a los hombres que iban con él. Miremos aquí que le apareció a Pedro en Lucas 24:34. Dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. Le apareció a Pedro. Le apareció a Pedro. Mateo 28, del 16 al 17, que todos lo conocemos. Todos conocemos el mandamiento de la Gran Comisión. Pero concentrémonos en los versículos 16 y 17, que nos confirma que Cristo resucitó. Mateo 28, del 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, resucitó, ¿verdad? Cuando le vieron, esto está diciendo que Cristo resucitó. Cuando le vieron, le adoraron. También confirma que Cristo resucitó. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. O sea, y eso siguió incluso los hermanos de la iglesia de Corinto. Y no digamos ahora. Todavía encuentras personas que dicen que Jesucristo no resucitó. Jesucristo no resucitó. Y aquí, hermanos, tenemos que irnos a la palabra. Y aquí ya vimos a quienes se les apareció y comprueba que Cristo sí resucitó. Tomás comprueba la resurrección de Jesucristo. Todos sabemos el refrán de Tomás, ¿verdad? Dice, hasta no ver, no creer. Y eso se ha generalizado y todo el mundo dice, hasta no ver, no creer. San Juan 20, del 26 al 27. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, óigame, Dios se dirigió a Tomás, porque Tomás ya lo había expresado con su boca. Yo no voy a creerlo, hasta no verlo, no lo voy a creer. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, nosotros tenemos la bendición de ser hombres y mujeres de fe. Nosotros no podemos ir a poner el dedo en los agujeros de la mano de Jesús, a poner el dedo en el costado, porque Jesucristo le dijo a Tomás, deja de ser un incrédulo, tienes que ser un creyente. Tenemos que creer, hermanos, que lo que aquí está escrito es verdad. Todo lo que se habla acerca de la resurrección de Jesucristo es verdad, así fue. Tenemos que creer, no ser incrédulo, como Tomás, ¿verdad? Apareció a Pablo y a los hombres que iban con él. Hechos 9 del 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó la voz de Dios, pero la escuchó, ¿verdad? La escuchó. Ahora personas creyentes dicen, Dios me habló. O sea, si tú quieres que Dios te hable, tienes que leer la palabra. No es que yo escuché que se cayó un balde de atrás y Dios me habló. O sea, no, hermano. O sea, tienes que demostrar que Dios realmente te habló. Cuando Dios habló, aquí está escrito a quienes le habló. Y en este caso a Pablo le habló. Y cayendo en tierra oyó una voz, dice. Él escuchó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios hablando a Pablo. Entonces, esto demuestra que Cristo resucitó, hermanos. Eso es lo que estamos enfatizando en este momento. Todos hablamos de que Cristo le habló a Pablo en el camino a Damasco. Todo el mundo habla eso. ¿Qué significa eso? Que Cristo resucitó. Eso significa, ¿verdad? Que Cristo no está en la tumba, que Él resucitó. Y eso es lo que tenemos que confirmar nosotros y apropiarnos de eso. Miremos el versículo 5, Hechos 9:5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Pablo contestando, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. O sea, platicó con Dios. Aquí dice, le preguntó a Dios, escuchó a Dios y le preguntó y escuchó la respuesta de Dios. O sea, hubo una conversación. O sea, no pasemos por alto las cosas, hermano. Aquí está bien claro que demuestra que Cristo resucitó. Y miremos el versículo 7, dice, y los hombres que iban con Saulo
se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, los hombres que acompañaron a Pablo también escucharon la conversación que Pablo tuvo con el Señor. ¿Qué pasa entonces, hermano? La resurrección hace que tu predicación y tu fe sea útil, hermano. Ese es el mensaje central de este pasaje, la resurrección. Si tú no hablas, si tú no le incluyes la resurrección en el Evangelio, te quedaste corto. Solo hablaste de la muerte y de remate no hablaste de la sepultura y peor de la resurrección. O sea, está bueno que hablemos en un evangelismo relacional, ¿verdad? Que sabemos que vamos a ver a una persona durante varios días de la semana. Entonces uno dice, en este día le voy a hablar de la muerte, en el siguiente día le voy a hablar de la sepultura, y en el siguiente día le voy a hablar de la resurrección. Está bueno, es como el Espíritu Santo te pone en tu corazón. Pero cuando venís conociendo a una persona y no sabes si la vas a volver a ver, no puedes separar los días en estos escenarios, de acuerdo a estos escenarios. Pero bueno, lo importante es que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y que podamos tener bien claro que tenemos que hablar de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. La resurrección hace que tu predicación y tu fe sea útil. 1 Corintios 15, del 14 al 18. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, ¿qué estás haciendo predicando, hermano? Si no crees que Cristo resucitó, entonces nada estás haciendo, diciéndole a las personas. Y vana es tu fe, porque tenemos que creer que un día vamos a estar con Dios en el cielo. Dice que cuando Cristo venga, los muertos resucitarán primero. Dice, cuando los encontremos en la nube. Y los que estemos vivos, nos vamos a encontrar con los que hayan resucitado juntamente con ellos. Eso habla de la resurrección de los muertos. El versículo 15 de 1 Corintios 15 dice, y nosotros los apóstoles estaríamos todos siendo falsos testigos de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si los muertos en Cristo no resucitan. O sea que hasta los apóstoles iban a andar perdidos, ¿verdad? Predicando después si Cristo no resucitó. Porque si los muertos en Cristo no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Porque estamos dando el evangelio, el mensaje de Cristo a las personas. ¿En quién creemos? En Cristo. Entonces tenemos que creer en la obra completa. Tenemos que creer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. El versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, retrocediste, hermano. O sea, un retroceso si no crees que los muertos van a resucitar. Si no crees en la resurrección de los muertos, entonces tampoco crees que Cristo resucitó. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, sin esperanza. Los que están muertos, los que están sepultados, entonces están sin esperanza. Si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, entonces solo fuimos a sepultar nada más al pariente, sin esperanza, ¿verdad? Miren qué interesante que tengamos bien claro nosotros estos tres escenarios para un evangelio completo. ¿Qué vimos entonces, hermanos? Tenemos aquí, para que tu predicación y fe sea útil, que sea útil. Imagínense, algo útil es algo que me va a servir. Lo que no es útil lo desechamos. Pero para que tu predicación y fe sea útil, toma en cuenta tres sucesos de nuestro Señor Jesucristo: la muerte, la sepultura y la resurrección. Pongámonos de pie para orar, hermanos. Sí, démosle gracias a Dios, ¿verdad? Porque realmente la palabra de Dios llega a su tiempo. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Señor, qué bueno que podemos
revisar, como decían los hermanos ayer en la reunión. Hay que ser como los hermanos de la iglesia de Berea, que se iban a sus casas a revisar que lo que se había predicado estaba en base a la palabra. Señor, que así sea, que cada hermano que está aquí presente, cada hermano en Cristo, hermana en Cristo, que lo ha estado escuchando en Facebook y lo ha estado viendo, que revisen en las Escrituras y que puedan comprobar que el Evangelio completo es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Te damos gracias en tu santo nombre. Amén.